Dentro de 4 días, los uruguayos vamos a llegar a la culminación de un proceso electoral muy largo. La campaña arrancó en diciembre, o antes incluso, pero entonces casi nadie ponía en duda que con Tabaré Vázquez a la cabeza, el oficialismo confirmaría otros 5 años en el gobierno. Sin embargo, ahora todos coinciden en que el próximo domingo el país se va a encontrar con una de las definiciones más disputadas de las últimas décadas. ¿Cómo se vive esta instancia desde el oficialismo? Vamos a conversarlo con Raúl Sendic, candidato a vicepresidente de la República por el Frente Amplio. Sendic, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? Quiero hacer una aclaración antes de arrancar, y es que para participar de esta serie final de entrevistas con los partidos, en perspectiva invitó a los candidatos presidenciales, pero el doctor Vázquez, que sí intervino en nuestra ronda anterior, el mes pasado, cuando organizamos el ciclo presidenciables 2014, para esta nueva ocasión respondió negativamente hace ya varios días. Lo puntualizo porque pueden los oyentes preguntarse por qué en otras de estas entrevistas está el candidato presidencial del partido A o el partido B y en esta no. Sendic, ¿se imaginaba que el Frente Amplio llegaría a esta recta final con lo justo? O sea, con una probabilidad altísima de ir a una segunda vuelta, como hace 5 años, pero además luchando por mantener la mayoría parlamentaria propia. Bueno, la verdad que ese era así el escenario más probable que nos habíamos planteado al principio de la campaña, sobre todo tomando en cuenta la experiencia de la elección anterior, donde también, a pesar de que en realidad durante una buena parte de la gestión de gobierno, incluso al final de la gestión de gobierno, Tabaré Vázquez tenía una altísima aprobación a su gestión y a su imagen. Fuimos a una segunda vuelta, hubo una mayoría parlamentaria asegurada en la primera vuelta y fuimos a una segunda vuelta. De todos modos, claro, está bueno recordar el antecedente porque esa mayoría parlamentaria que el Frente Amplio logró confirmar, la confirmó justito también, ¿no? Justito también, en la distribución final de un las diputado bancas, de Canelones, ¿no? Que entró con una camiseta de la selección uruguaya porque era el diputado 50, me acuerdo que fue, y que se confirmó además como 2 días después, por los escrutinios de la Corte. Entonces, era bastante probable que volviéramos a tener un escenario, digamos, de estar muy cerca, un poco arriba o un poco abajo, y ese es el escenario que está planteado hoy. Pero en los actos ustedes están diciendo la convicción que tienen de que el Frente resulta primero el domingo y con mayoría parlamentaria. Es que el Frente, yo no tengo ninguna duda que el domingo va a ser la primera fuerza política, la más votada y con mayoría parlamentaria. O sea, la mayoría parlamentaria requiere un 47 y pico % de los votos. Con ese porcentaje es muy probable que tengamos mayoría parlamentaria. Y yo no descarto, la verdad, para decirlo en confianza, digamos, en una intuición que uno tiene, yo creo que vamos a andar un poco arriba del 50 o un poco abajo del 50, digamos. Esa es la percepción que tengo. O sea, tengo la impresión que si no ganamos, si no aseguramos la presidencia de la República en esta primera vuelta, vamos a andar raspando. Y es lo que dicen los analistas de las empresas de opinión pública, ¿no? No, es cierto. Lo que pasa es que también ayer lo comentábamos con Tabaré, estábamos llegando a San José, era impresionante la movida, la caravana, la cantidad de gente que había y el acto. Y los encuestadores dicen que la gente no participa de los actos. Y la verdad que no sé dónde, digamos, de qué base real, digamos, cuál es la muestra que tomaron para esa encuesta, porque yo no soy de los que descalifican a las encuestas. Yo creo que las encuestas son una muestra, creo que muchas veces la gente efectivamente no dice lo que está pensando y contesta muchas veces, puede ser que conteste cualquier cosa. También ahora escuché que Suaznávar estaba hablando de un voto volátil de última hora, es difícil medirlo. Yo francamente no sigo con la idea de que vamos a andar en el 50+1 o raspando el 50+1. Ahora, supongamos que el Frente Amplio se mantiene en el gobierno, pero sin mayoría parlamentaria propia. En ese caso, a usted
le va a tocar una tarea dificilísima desde el cargo de presidente del Senado y la Asamblea General. Voy a tener que cobrar horas extras porque... ¿Han hablado con Vázquez sobre cómo debería encararse ese papel en un escenario de ese tipo? Bueno, sí, hemos hablado. Yo creo que independientemente de la mayoría, si tenemos o no tenemos mayoría, estaría muy bueno, y tengo el propósito, si resulta, digamos, ser el presidente de la Asamblea General, el presidente del Senado, tengo el propósito de que podamos instalar a nivel del Parlamento un debate sobre los temas estratégicos más importantes del país. Que no solamente abarque al sistema político, sino que abarque al conjunto de los actores sociales, económicos del país, que tienen que ver con, y me refiero a temas como la infraestructura, la inserción internacional, la matriz productiva, que nosotros podamos pensar en el Uruguay 2030, en el Uruguay 2050, mirando lejos, instalando un debate que permita, sobre algunos de estos elementos, buscar puntos en común. Usted ya puso en marcha una iniciativa de ese tipo con la fundación que armó hace un par de años. Se llama Uruguay 2030. Ahora continuaría en ese impulso, pero desde la presidencia del Senado y la Asamblea General. Desde el Parlamento. Me parece que le haría muy bien el país. En las campañas electorales muchas veces se habla de creación de ministerio. Nosotros no hemos hablado de crear ningún ministerio. Si yo tuviera que crear un ministerio, crearía el Ministerio de Planificación Estratégica, que en el Uruguay no hay, digamos. Pero porque a países como los nuestros, que tienen que estar mirando cada vez más cuál va a ser su inserción internacional, cuál va a ser su posición en el mundo, qué papel y qué rol nos va a tocar, es muy importante que tengamos definiciones estratégicas desde ese punto de vista, y es muy importante que esas definiciones estratégicas abarquen, digamos, a los sectores más amplios desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la sociedad. Es una iniciativa interesante, pero está enfocada, como usted mismo lo señala, en el largo plazo. Entonces, supongamos, repito el escenario, el Frente Amplio mantiene el gobierno, pero no tiene mayoría parlamentaria propia. ¿Cómo hacen la de todos los días? ¿Cómo hace para aprobar proyectos de ley, para sacar adelante sus iniciativas? Sí, pensamos que hay que buscar acuerdos sobre ello, sobre los temas puntuales, y tratar de que podamos lograr acuerdos en los temas más generales, que tienen que ver para una gestión de gobierno. Porque pongo el caso de la educación, que creo que es uno de los temas más importantes, el tema de la seguridad, que también es un tema muy sentido por la sociedad. Yo creo que hay algunos de los temas que tienen que ver con la ley de inversiones, por ejemplo, la orientación de la ley de inversiones hacia generar una matriz productiva más compleja, con mayor valor agregado. Creo que algunos de estos temas que son claves para la gestión de gobierno, yo creo que pueden efectivamente alcanzar acuerdos importantes. De hecho, en este gobierno, con mayoría parlamentaria del Frente Amplio, se han aprobado una enorme cantidad de proyectos que son iniciativas de la oposición a lo largo de este periodo de gobierno. Incluso muchos de los proyectos que se han aprobado, que vinieron con iniciativa del Poder Legislativo, incorporaron una cantidad de propuestas y elementos que han sido alcanzados, digamos, por la oposición. Entonces, yo creo que el clima político del país se tensa en las campañas electorales, y después, en los otros 4 años y pico de gestión, tenemos posibilidad de alcanzar diálogo y alcanzar acuerdos que nos permitan llevar adelante un gobierno en beneficio de los uruguayos. Es cierto que hay una franja de coincidencia interesante entre los programas de los partidos, y bueno, y la otra posibilidad es que en esa hipótesis que estamos manejando, el Frente Amplio modere sus expectativas, sí, claro. No pretenda aplicar su programa, sino que lo negocie y lo atenúe en función de la búsqueda de los acuerdos. Pero hay otras posiciones. Me llamó la atención lo que decía la senadora Lucía Tupolansky en Brecha el viernes pasado, que si las mayorías no se consiguen en el Parlamento, el Frente Amplio puede conseguirlas en la calle. Cuando la consultaron sobre este punto, la senadora dijo que cree en la negociación con movilización al mismo tiempo. Todas las organizaciones sociales tienen que jugar un rol importante. Lo jugaron en estos 10 años y ahora lo tienen que seguir jugando.
¿Usted se imagina ese manejo? No, la verdad que no. Yo me ¿Un Frente imagino... Amplio presionando con movilización en las calles para conseguir la salida de un determinado proyecto de ley? No, yo creo que el Parlamento, estuve en el Parlamento durante 5 años y el Parlamento es un ámbito donde justamente el trabajo legislativo, el trabajo de las comisiones, da lugar y tiene la posibilidad de escuchar a los múltiples actores que muchas veces están involucrados en determinados proyectos. A mí, francamente, no me gusta pensar en un Parlamento presionado por la gente fuera del Parlamento. Creo que el Parlamento tiene que actuar con responsabilidad y con tranquilidad. A mí no me gustan ni siquiera las leyes de urgencia. El otro día, cuando Luis Lacalle mencionó que una de sus primeras propuestas va a ser enviar una ley de urgencia para derogar unas cuantas leyes, a mí no me gusta que el Parlamento trabaje presionado ni por el tiempo, ni por la movilización, ni por la gente. Me parece que lo lógico es que el Parlamento se tome sus tiempos, analice, busque los acuerdos, invite y convoque a todos los involucrados en determinadas propuestas, en determinados proyectos, y después se pueda, en función de eso, tomar la decisión y aprobar las leyes que tiene que aprobar. A mí yo no creo en los parlamentos presionados. Sendik, estaba mirando los mensajes de los oyentes y hay varios que dicen, a propósito de su idea esa de eventualmente crear un ministerio de planificación estratégica, que ese ministerio, entre comillas, ya existe, que es la OPP. Bueno, justamente, ojalá la oficina de planeamiento y presupuesto fuera un ministerio de planificación estratégica, aunque no tuviera el nombre, digamos. Pero efectivamente la oficina de planeamiento y presupuesto no ha cumplido ese rol, digamos. A nosotros nos pasó que, por ejemplo, cuando hicimos la reestructura y el plan estratégico de ANCAP, y yo estaba en ese caso del otro lado del mostrador, digamos, estaba desde una empresa pública, llevamos el plan estratégico y también llevamos la reestructura, donde estaba toda la nueva escala salarial, la nueva forma organizativa que la empresa iba a tomar. Eran 2 documentos importantes, y a los funcionarios, a muchos de los funcionarios que estaban ahí, lo único que les interesó de lo que llevamos fue la reestructura y cuál era la escala salarial nueva que iban a tener los funcionarios y los gerentes de ANCAP, y a nadie le interesó demasiado cuál era el plan estratégico que habíamos fijado para la empresa. Entonces, si nosotros, lo ideal sería que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fuera efectivamente y cumpliera el rol de un ministerio de planificación de largo plazo, pero la verdad es que hasta ahora no lo ha hecho, y ojalá que en el futuro, yo creo que cada vez más esa tarea tiene que estar muy pegada al gobierno, y es posible que la OPP pueda asumir ese rol. Otros, a raíz de su rechazo a la idea de un parlamento que funcione presionado, quieren saber si entonces usted evalúa negativamente la experiencia de la ley de responsabilidad penal del empleador, donde el Zunca y otros sindicatos efectivamente se movilizaron de manera muy fuerte en torno al Poder Legislativo. Sí, efectivamente no me pareció la mejor manera de aprobar un proyecto de ley. Enseguida continuamos con Raúl Sendik para, por ejemplo, preguntarle a propósito de esta idea de los vouchers en la educación. Continuamos en perspectiva con las últimas entrevistas a los partidos políticos de cara a las elecciones del domingo 26. Hoy el turno es el Frente Amplio. Hoy estamos conversando con Raúl Sendik, candidato a vicepresidente de la República, 52 años, líder además de Compromiso Frente Amplista, lista 711. El mundo cambia y la forma de invertir también. Este espacio lo presenta Itaú Personal Bank, un servicio único y personal hecho para ti. Sendik, en los últimos días Tabaré Vázquez sorprendió con una propuesta en materia de educación que no aparece en ninguno de los documentos programáticos del Frente Amplio. Él habla de otorgar bonos a estudiantes para que sus familias puedan elegir si asisten a instituciones públicas o privadas. ¿Cómo se entiende esta salida en este momento? Lo he estado conversando estos días porque, digamos, no habíamos estado conversando sobre este tema previamente, y después que lo escuché, lo conversamos, en qué forma cómo lo había concebido, cuál es la propuesta real.
la idea que hay es que estamos yendo a un plan muy ambicioso a nivel de secundaria. Ese plan ambicioso requiere incluso la construcción de nueva infraestructura. O sea, nosotros somos conscientes que el desafío más fuerte que tenemos para el próximo gobierno en relación a la educación está concentrado en la educación secundaria, en abatir los niveles de deserción y de repetición que tenemos en secundaria en este momento. Quizá es el punto más grave o más difícil que tiene la educación en este momento. Entonces, el plan que hay es muy ambicioso, de infraestructura, de fortalecimiento de la secundaria, y está concebido que en aquellos lugares donde todavía no tenemos, digamos, las condiciones para poder brindar los servicios que el alumno requiere, se puede utilizar este sistema de voucher, que no es ningún sistema nuevo, digamos, no es ninguna novedad. Y voy a poner un ejemplo. En la zona de Casaballe, donde se está aplicando el plan 7 zonas, por ejemplo, el plan incluye, digamos, la concepción del plan es que los niños menores de 4 años tienen que tener la cobertura de un centro CAIF. El centro CAIF se está construyendo y se instrumentaron 500 becas, 500 vouchers, para los niños menores de 4 años de la zona para que vayan a guarderías privadas. En este caso, de esas 500 hay unas 350 que ya se utilizaron, o sea, hay 350 niños en la zona de Casaballe, menores de 4 años, que están utilizando los vouchers para concurrir. Su familia, sus padres los llevan a las guarderías privadas, mientras no está construido el centro CAIF. Entonces, la concepción que digamos, en la idea que hay sobre el proyecto de secundaria, está claro que el voucher es una herramienta transitoria que va a permitir mantener la cobertura en aquellos lugares donde todavía la infraestructura de la educación pública no está lo suficientemente desarrollada. Pero la gran apuesta es al fortalecimiento de la educación pública. Sí, Vázquez ayer manejó otra hipótesis, la de... Sí, también la de los funcionarios. Claro, la del funcionario de un colegio privado que quiere que sus hijos vayan a ese mismo instituto, hasta por razones prácticas, también es otra... y no puede pagarlo. Bueno, eso dependiendo ocurre. de que tenga efectivamente ese chico buenas notas, buen desempeño, el Ministerio de Educación y Cultura podría aprobar que se le diera el voucher correspondiente. O sea, tanto usted ahora como Vázquez ayer aplicaron este concepto a situaciones especiales. Sin embargo, en la entrevista de búsqueda del jueves pasado, cuando le consultaron si era cierto lo que había trascendido en cuanto a que se proponía asignar bonos a los estudiantes para que pudieran elegir entre universidades públicas o privadas, Vázquez contestó: así será. Contundente, ¿no? Y después agregó: tenemos que ir hacia un sistema educativo integral, del mismo modo en que se fue al Sistema Nacional Integrado de Salud mixto, que contempló a las instituciones públicas y a las privadas. O sea, parecía estar hablando de algo generalizado para todo aquel que prefiriera estudiar en un centro privado, como pasa hoy con las mutualistas, que si uno quiere se anota en ellas y si no va a... Sí, pero en realidad, digamos, estoy en condiciones de afirmar, por lo que hemos conversado estos días, y lo hemos conversado a fondo, que la interpretación de los famosos vouchers es esta que acabo de decir. O sea, van a ser herramientas transitorias que se van a utilizar para aquellos lugares donde la infraestructura de la educación pública no es la suficiente, o está en construcción, o no es suficiente para atender las necesidades del lugar, y para los casos en que los funcionarios, los hijos de los funcionarios de determinados colegios y todo eso puedan ser beneficiados con este sistema. Pero esa es la concepción. Estoy en condiciones de afirmarlo porque lo conversamos a fondo. Pero no es una idea que coloca al Frente Amplio en un lío en este momento de la campaña. Se lo pregunto teniendo en cuenta las reacciones. Jorge Larrañaga, candidato a vice del Partido Nacional, dijo ayer: esto es discriminatorio y peligroso. Se trata de una propuesta privatizadora y clasista. Procura un sistema de privatización a la chilena. Si se portan bien, le vamos a dar un voucher. Si no, se quedan en penitencia en la educación pública. También reaccionó la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que dijo que, más allá de que veía un tono conservador en todos los partidos respecto a la educación,
esta propuesta, la que mencionó Vázquez, va en consonancia con la idea de privatizar la educación pública, y explicó que en Latinoamérica esas políticas tomaron dos modalidades: la del voucher, que se aplicó en Chile junto a procesos de municipalización de la enseñanza, y la de las escuelas charter, que se aplicó en Nueva York, que implicaba darle a instituciones privadas la gestión de centros educativos públicos. Ambas se están revisando porque no dieron resultados. Sí, claro. La propuesta que nosotros estamos haciendo para la educación, lejos de ser conservadora, va a ser tremendamente movilizadora, digamos, y yo espero que FENAPES pueda acompañar ese proceso, porque los desafíos que tenemos adelante son enormes. Justamente la necesidad del cambio de los planes de estudio para que los chiquilines no sufran la situación que tienen hoy, donde vienen de la educación primaria, pasan a la educación secundaria y hay un verdadero colapso, digamos, que hace que de los 50.000 muchachos que entran a la educación secundaria, 15.000 abandonen en el primer año de estudio, cosa que es absolutamente inadmisible. Por lo tanto, es evidente que es necesario cambiar los planes de estudio, cambiar los sistemas de asignación de horas, cambiar la concepción de la relación entre el docente y el estudiante, establecer staff fijo en cada uno de los centros de estudio para que el staff de cada centro de estudio, el equipo de docentes y de funcionarios, conozca a fondo a cada uno de los estudiantes, y no vivir todos los años este proceso de elección de horas donde cada uno va y elige las horas que más le convienen, y después resulta que quedan clases por 2 meses colgadas sin docente porque el docente eligió otro lugar que le servía más que ese liceo. Entonces nosotros vamos a ir a un cambio sustancial desde ese punto de vista, y yo espero y no es nada conservador el plan que estamos planteando, al revés, es tremendamente movilizador, y espero que podamos dialogarlo, conversarlo, acordarlo con la FENAPES, con el conjunto de los docentes, con todo el sistema educativo, y creo que por supuesto aquí tiene que también estar involucrado la familia, los padres y los estudiantes, que son el objeto fundamental de este proceso de educación. Es una jugada de riesgo, ¿no? Porque varios anotan, ¿dónde está eso en el programa del Frente Amplio? Sí, el programa del Frente Amplio establece orientaciones generales de hacia dónde tienen que ir las políticas de gobierno. El programa del Frente Amplio no tiene los detalles. Si uno mira el programa del Frente Amplio del año 2004, el Plan Ceibal, por ejemplo, no estaba en el programa del Frente Amplio, ni estaba muchas de las cosas que después se concretaron y se hacen durante el gobierno. El programa establece un marco general de orientación de hacia dónde tiene que ir la política de gobierno. El profesor Olivera de FENAPES sugirió que podría tratarse de una jugada de campaña de último momento para tirar un cabo a sectores de la clase media, un guiño a la clase media. No, la verdad que no es eso. La explicación que estoy dando es la que, digamos, la clase media, muchos ya sectores de la clase media mandan a sus hijos a los colegios privados, así que, y no necesitan el voucher. Pero en realidad se podría pensar que estamos en todo caso tirando un cabo a los sectores de menores recursos, pero no es así. Esto es una concepción, hay una concepción global sobre el peso y la prioridad que va a tener secundaria como desafío para el próximo gobierno, y esto es una herramienta que va a ser utilizada transitoriamente o circunstancialmente para resolver determinadas situaciones puntuales. Sendik, otra de las polémicas en las que ha quedado inmerso el Frente Amplio con la oposición en particular en estos días, viene por la relación con dirigentes del oficialismo en Argentina. Este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial del justicialismo, Daniel Scioli, se reunió con ustedes en Colonia y después declaró que espera desde lo personal e institucional que aquí exista un triunfo del Frente Amplio. ¿Por qué ustedes escenifican ese acercamiento en este momento, teniendo en cuenta lo mala que fue la relación de Tabaré Vázquez con Néstor Kirchner en su momento y con Cristina Fernández luego por añadidura? Todo a raíz de la planta de Botnia, hoy UPM en Fraiventos, teniendo en cuenta que Scioli además era vicepresidente con Kirchner en aquel momento, cuando empezó el conflicto por las papeleras. Bueno, esto surgió a partir de que cuando
fuimos con Tabaré Vázquez a Buenos Aires hace unos meses atrás, habrá 2 meses aproximadamente. Recibimos de parte del gobernador Scioli una solicitud de entrevista y lo recibimos a Scioli en el Hotel Alvear. Fue un viaje que estaba previsto para tener una reunión con empresarios, en aquel momento para hacer una presentación frente a los empresarios argentinos y una reunión con la colectividad uruguaya, pero recibimos en ese momento al gobernador Scioli en el Hotel Alvear y estuvimos conversando. Hubo una conversación de mucha franqueza y confianza en relación. Él es candidato a la presidencia de la República, para la Argentina, Tabaré candidato a la presidencia en Uruguay, y estuvieron, yo participé de la reunión, estuvieron conversando sobre cómo instalar un ámbito de diálogo y de relacionamiento a futuro en el caso que los dos llegaran a ser presidentes de la República. Y la verdad que, y en ese momento se acordó que antes de las elecciones haríamos una segunda reunión del lado uruguayo para trabajar ya con un equipo de personas haciendo un listado de cuáles son los temas prioritarios. Y eso fue lo que hicimos. Yo le preguntaba por qué escenifican ese vínculo en este momento, porque también puede pensarse que es algo contraproducente, teniendo en cuenta que una parte de la población, donde hay frente amplistas y no frente amplistas, rechaza al kirchnerismo por la actitud que tuvo con Uruguay en los últimos años, ¿no? Sí, lo que pasa que es importante tender puentes desde ahora, porque nosotros pensamos, tenemos la certeza que vamos a ganar las elecciones, y es importante que tengamos puentes tendidos para establecer una nueva forma de relacionamiento con la República Argentina a partir del próximo gobierno, que nos permita instalar un ámbito de diálogo más fuerte, que nos permita abordar firmemente los problemas que tenemos. Estuvieron listados en la reunión los problemas que tienen que ver con el dragado del río Uruguay, los problemas que tienen que ver con los permisos de exportaciones, la utilización de nuestros puertos, como parte el monitoreo del río, lo que tiene que ver con también con las iniciativas que Argentina ha llevado a los organismos internacionales en relación a UPM. Entonces, esos temas estuvieron planteados en la reunión. Lo que usted dice es que Daniel Scioli no es igual a Néstor Kirchner / Cristina Fernández, sí, en cuanto a la relación con Uruguay. No es lo mismo, hay matices importantes y yo creo que es una buena noticia, digamos, de que podamos pensar que hacia adelante vamos a tener otro tipo de relación en el caso de que Scioli gane la presidencia en Argentina y que Tabaré gane la presidencia en Uruguay, y era necesario, si había la posibilidad y la oportunidad de tender puentes desde ahora, nos pareció oportuno hacerlo. Pero dando vueltas en torno a lo mismo, Larrañaga, por ejemplo, el fin de semana pasado planteó otra objeción al Frente Amplio, pero específicamente a propósito de la ayuda que estaría recibiendo de la Cámpora desde Buenos Aires. Larrañaga dijo que la gente no quiere la intervención de otro gobierno, guarda cuando se celebran compromisos de esa manera, porque ya tuvimos 5 años de puentes cortados por los compromisos celebrados en el primer gobierno del Frente Amplio y la administración del presidente Kirchner. ¿Esto me lo pregunta usted? Ahora se lo pregunto yo a partir de la objeción. Porque yo a Larrañaga no le contesto. Se lo pregunto yo a partir de la objeción de Larrañaga, que venía a raíz de noticias que el propio semanario Brecha había planteado la semana pasada sobre cómo estaría colaborando parte del aparato de la Cámpora a los efectos de la venida de uruguayos residentes en Argentina a votar acá. Nosotros, el único apoyo que ha habido del gobierno argentino para que los uruguayos vengan a votar es dar un asueto de 2 días para que los uruguayos vengan y voten, si quieren. Que les permite a los uruguayos tener libre el día viernes y el día lunes para poder viajar al Uruguay. Esto incluso lo reafirmó el gobernador Scioli, que también en la provincia donde vive la mayor parte de los uruguayos que viven en Argentina, en realidad viven en la provincia de Buenos Aires, y el gobernador Scioli también a eso se refería incluso cuando dijo el apoyo institucional, fue a que ellos tomaron la decisión de dar este asueto.
Sí, pero el informe de Brecha señalaba a varios dirigentes de la Cámpora que estaban en esta colaboración con el operativo Voto en Uruguay, sí, pero incluso que se había cedido un local de la Cámpora para instalar un call center a efectos de llamar a uruguayos residentes en Argentina. No es cierto que haya dirigentes de la Cámpora que estén trabajando en la organización del viaje de los uruguayos para aquí. Nosotros tenemos, el Frente Amplio tiene un equipo de personas trabajando en la Argentina para buscar la organización de esto. Se moviliza una enorme cantidad de gente y no es sencillo organizarlo. Siempre se ha hecho, siempre se ha procurado que vengan y voten. Nosotros desearíamos que pudieran votar allá, para eso tomamos iniciativas parlamentarias, no tuvimos éxito, entonces vienen y votan. Yo no sé a quién votan, o sea, acá cada uno cuando entra al cuarto de votación está solo y él está solo con su conciencia y es ahí donde toma la decisión y vota. Por eso no entiendo la negativa de Larrañaga o de otros dirigentes políticos a que los uruguayos que viven en la Argentina vengan a votar. Si están cerca y tienen la posibilidad de venir y negativa sería participar, a un acuerdo, a un tipo de colaboración que se estaría dando en Argentina y que podría después implicar compromisos, etc. No existe esa colaboración y lo único que hay es el apoyo institucional, las decisiones que se tomaron para darle asueto para que pudieran venir a votar. Ese es el alcance que tiene el apoyo que se ha recibido. Enseguida completamos la entrevista con un par de temas más. Un cuestionario amplio y abarcativo de los programas de cada uno de los partidos. Ya hemos tenido otras oportunidades para eso. Son, en todo caso, reportajes destinados a plantear las últimas preguntas, justamente. Pero hablando de lo programático, cuando el mes pasado el doctor Tabaré Vázquez participó en el ciclo presidenciables 2014 del Espectador y Deloitte, le consultamos sobre gobernabilidad, economía y educación. Y además él eligió dos asuntos para agregar a la agenda, tenían todos la posibilidad de hacerlo, y él eligió Sistema Nacional Integrado de Cuidados y Políticas para el Agro. Aparte, en las entrevistas programáticas de En Perspectiva, hemos dialogado con voceros del Frente Amplio sobre infraestructura vial, el plan para entregar una tablet a cada pasivo, seguridad pública, educación de nuevo y algún otro asunto que puede estar olvidándose en este momento. Mi consulta es, Sendik, además de estos temas, ¿qué otro u otros asuntos está incluyendo usted como prioritarios en sus actos de campaña ahora, en la recta final? Bueno, uno que digamos que me parece sustancial para los próximos años es el impulso que hay que dar hacia una matriz productiva más compleja que el país tiene que tener. Nosotros hemos tenido a lo largo de estos años un desafío importante en convertir al Uruguay en un país de producción y de trabajo. O sea, teníamos un país que cuando llegó el Frente Amplio del gobierno tenía un producto de 15.000 millones y hoy el producto está cerca de los 60.000 millones por año, millones de dólares. Nos hemos especializado fundamentalmente en una matriz exportadora primaria, de una enorme cantidad de productos primarios, y el mundo está necesitando, por un lado, los productos primarios y las materias primas que nosotros exportamos, pero también está necesitando productos elaborados. Y nosotros tenemos que ir hacia una matriz más compleja, que nos reduzca, digamos, los riesgos o la exposición que hoy tenemos a los precios de algunas de las materias primas, como es el caso de la carne o la soja, que nos permita, diversificando la canasta exportadora, tener una menor vulnerabilidad a los precios de estos commodities a nivel internacional. De hecho, por ejemplo, el mercado chino en los requerimientos de materias primas crece en un 6% anual, mientras que en los requerimientos de productos elaborados está creciendo entre un 9 y un 12% anual. Por lo tanto, hay una oportunidad enorme para ir hacia una canasta exportadora más compleja si nosotros, a través de herramientas como la ley de inversiones y otros estímulos,
vamos generando inversión hacia la industrialización, hacia la incorporación de valor, hacia la innovación, la incorporación de tecnología en todos estos procesos. De hecho, ayer, por ejemplo, que tuve una presentación ante la CUTI. La CUTI es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Uno no puede pensar, no se puede imaginar, digamos, que fue lo que planteé ayer, que todos los procesos productivos que se están desarrollando en el país no vayan cada día más incorporando más y más tecnología de la información. Hoy hemos ganado, si está el caso más tradicional, digamos, o el ejemplo más claro, que es el caso de la trazabilidad del ganado bovino, pero también está la incorporación, por ejemplo, de los sistemas de georreferenciamiento para el uso de fertilizantes en el agro, o para los sistemas de seguridad, o para los sistemas de bioprospección que se están desarrollando, o para los sistemas de explotación y prospección minera, prospección petrolera. O sea, hay nuevas actividades que se empiezan a desarrollar en el país que van a requerir una enorme incorporación de nuevas tecnologías y de innovación en todos estos procesos. Por lo tanto, vamos a orientar a través de la ley de inversiones y de otras herramientas que la inversión vaya justamente hacia estos nuevos rubros. ¿No está ocurriendo ya? ¿No ha ocurrido ya en estos gobiernos de Frente Amplio, en particular en del Ha habido, lo que pasa es que la ley de inversiones en la primera etapa estuvo volcada fundamentalmente a la generación de empleo, o sea, se premió mucho las inversiones que estaban destinadas a generar una gran cantidad de fuentes de empleo. Se fueron haciendo modificaciones que permitieron, por ejemplo, orientar inversión hacia el interior, o orientar inversión hacia determinados lugares donde veníamos más rezagados, pero ahora estamos pensando, y de hecho ha habido un proceso de incorporación de tecnología e innovación, pero estamos pensando en darle un fuerte estímulo a esto para la fuerte incorporación de innovación y tecnología en el país, que nos permita ir a esta canasta más exportadora, más compleja, y que nosotros incluso podamos convertir en valor algunos de los elementos. Por ejemplo, tenemos que trabajar mucho en una nueva generación de patentes. El Uruguay tiene que digamos, entrar al plan de generar investigación científica, patentes que nos permitan convertir en valor, por ejemplo, el sistema de trazabilidad bovino, por ejemplo, claramente en sí mismo es un valor que nosotros podríamos colocar en el exterior, nosotros yo tengo un ejemplo muy claro en ANCAP, que fue el sistema de control vehicular, que es una aplicación que en parte tiene un origen israelí, pero que fue perfeccionada por ANCAP, y ese sistema de control vehicular, ANCAP lo ha ido colocando fuera del país también. El sistema se convierte en un valor. Y acá también nosotros tenemos que lograr dar un fuerte impulso a la investigación científica, a la innovación, a la incorporación de tecnología, convertir todo eso en un valor para los próximos años. En Perspectiva, de lunes a viernes de 7 a 11, contigo. En Perspectiva, somos así. Sendik, para terminar, tradicionalmente el Frente Amplio ha realizado sus actos de cierre de campaña electoral en el centro de Montevideo. Es un clásico, ¿no? Esta vez, sin embargo, lo está anunciando para mañana, jueves de noche, en la Rambla esquina Boulevard Artigas, en la zona de Punta Carretas y el Club de Golf. ¿Por qué resolvieron un cambio tan fuerte? Bueno, en realidad la única idea que manejamos con Tabaré fue hacerlo en un lugar diferente a donde se ha hecho en otros momentos. Se ha hecho en el centro, se hizo en General Flores y Boulevard, se hizo allá a la altura de la Plaza de la Bandera, en la zona de Tres Cruces, y ahora estamos pensando, el acto del jueves va a ser en Punta Carreta, exactamente al lado de la estación de servicio que hay ahí, en todo ese predio verde que hay entre la Rambla y el agua. Pero están respondiendo, no sé, a tendencias sociales nuevas, o movimientos electorales dentro del padrón en Montevideo. ¿Hay razones de ese tipo? No. Hay un elemento que es muy importante, que nos pasó el otro día en el Cerro, es que hay una enorme cantidad, hay mucha gente que tiene vehículos, digamos, que es algo bastante nuevo. Entonces, el otro día en el Cerro hubo una enorme cantidad de gente que fue y no encontró dónde estacionar y se volvió.
digamos. Entonces, hoy cuando uno prevé la realización de un acto, tiene que prever también todo ese, que haya un área importante para que la gente pueda dejar su vehículo, y porque la verdad es que se ha convertido en un problema, digamos. Entonces, pensamos que ese era, estuvimos manejando siempre la posibilidad, nos manejamos entre la zona esta de Punta Carreta y el Parque Hotel, digamos, la zona ahí donde está instalado la sede del Mercosur. Y decidimos que ese era un buen lugar porque es como que distorsiona menos, digamos. Pensamos hacerlo en un momento en las canteras del Parque Rodó, pero al final decidimos que fuera este lugar. Va a ser este jueves a partir de las 8 de la noche. Raúl Sendic, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto.